Es nuestra cuarta conferencia de este 2024, donde les seguiremos hablando de la gestión de los rechazos de los siniestros. Y para quienes no me conocen, yo soy Manuel Humberto Gallardo Insunza, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Soy abogado, especialista en reclamaciones de seguros. Les he preparado para el día de hoy 2 criterios de los tribunales y de la Corte que nos van a ayudar a orientar la forma en que vamos a gestionar los siniestros cuando ha sido rechazado por una aseguradora. ¿Qué tenemos en los últimos tiempos? Si hacemos un poquito de recuento, en el 99, 25 años, se crea la Conducef y en el 2004 hay unas reformas a la ley que permiten que los reclamantes elijan la competencia en materia de seguros. Antes de esos dos acontecimientos, en las pólizas se establecía que en caso de controversia o en caso de conflicto o inconformidad, el reclamante, o sea, el asegurado, tenía que presentar su demanda en los tribunales de la Ciudad de México o de Monterrey o Guadalajara. La mayoría de las pólizas se establecían en la Ciudad de México y antes, para llegar a un tribunal, había que agotar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. No era Conducef, eran delegaciones u oficinas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que en realidad había aproximadamente 4 en todo el país. Era muy difícil que los asegurados que estaban inconformes por el rechazo de su siniestro o por el monto de la indemnización o por los términos de la indemnización pudieran acudir a tribunales para ejercitar sus inconformidades y sus acciones, y eso generaba que hubiera poca actividad jurisdiccional, que hubiera pocas sentencias en materia de seguros y pues ni se diga muy pocas tesis de jurisprudencia y muy pocas tesis aisladas. En aquel entonces, cuando empiezo a reclamar seguros, lo primero que hago es identificar todo lo que había resuelto la Corte, lo que habían resuelto los tribunales colegiados, y nos encontramos que solamente había 109 tesis en materia de seguros. Hoy tenemos miles de tesis en materia de seguros y cada día están publicándose más. La semana pasada en el Semanario Judicial de la Federación salió una tesis muy interesante. Nomás para que se den una idea, jamás lo pensaríamos que en materia de responsabilidad civil, cuando fallece una persona a causa de un accidente que esté amparado bajo la cobertura de responsabilidad civil, la Corte dijo que la prescripción de las acciones derivadas de ese fallecimiento en la cobertura de responsabilidad civil prescriben en 5 años, y esa prescripción de 5 años solamente estaba asignada, pues, ¿qué dijo la Corte en una publicación que salió la semana pasada? Que también tratándose de fallecimiento derivado de un accidente o de un acontecimiento amparado bajo la cobertura de responsabilidad civil, el beneficiario de la víctima tenía también 5 años para ejercitar sus acciones. Fíjense qué interesante cómo va evolucionando el derecho, pero todo ello es a partir de las demandas que cada día están llegando más a los tribunales, cada día están ascendiendo hasta la Corte. Entonces, cuestiones relacionadas con esos criterios, ya que son los que les van a ayudar a ir un pasito adelante de las áreas de siniestros, de las aseguradoras, de las áreas de ajuste, donde participan ajustadores, y todo ello, ¿con qué objetivo? Pues de que ustedes como intermediarios, como agentes de seguros, le brinden una mayor tranquilidad y garantía de servicio a sus clientes. Este es el objetivo de Galvo, compartir con ustedes aquello que les permita incrementar su credibilidad, su cartera, y evidentemente algunos me dicen, ¿y cuál es la conveniencia? ¿Dónde está el truco? Pues no hay truco. Entre más intermediación tengan los agentes de seguros, entre más credibilidad ellos tengan y experiencia, se van a colocar más seguros. Y yo, ¿qué gano con que se coloquen seguros? Pues evidentemente va a haber más siniestros reclamables, y de los siniestros reclamables, Galvo tendrá la oportunidad de participar en muchas más gestiones de esas reclamaciones o en la gestión de esos rechazos. Entonces, aquí es un ganar-ganar para todos. Es parte de nuestra responsabilidad social como firma compartirles cada mes, en cada año, compartir conocimientos que vamos adquiriendo en la práctica diaria en los tribunales judiciales. Nosotros, mucha de la actividad que desarrollamos, aparte de reclamar siniestros catastróficos y en todos los ramos, es
presentar demandas representando a los asegurados o beneficiarios ante los tribunales judiciales. Por eso es que nos permitimos traernos lo que en el día estamos recopilando en los tribunales, en los colegiados, para compartirlos con ustedes de una forma digerida sobre temas que consideramos que les pueden ser de mayor utilidad, son los que venimos compartiendo. Y en esta ocasión, ¿cómo se llama el tema? Hice un preámbulo un poco amplio. Dicho lo anterior, Patsy, por favor, ayúdame con el tema y con la primera diapositiva. Muy bien. El tema es gestión del rechazo por exclusiones en condiciones especiales. El rechazo del siniestro. La formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. Bien, el rechazo de un siniestro requiere de una formalidad y esa formalidad es la forma escrita. No acepten jamás un rechazo verbal, un rechazo por teléfono. Tienen derecho y tienen la responsabilidad de exigir que la aseguradora a su cliente le emita el rechazo por escrito. Siempre tiene que ser por escrito y que al emitir el rechazo funde y motive la causa del rechazo, que no es otra cosa más que decir en qué se sustenta, si habla de términos y condiciones de la póliza, si habla de alguna disposición normativa y por qué considera que se actualiza esa hipótesis prevista en esa condición especial, en esa condición general, en ese párrafo, en ese convenio expreso, por qué la aseguradora rechaza el siniestro y en qué se fundamenta. Eso es lo más importante que debe de contener una carta de rechazo por escrito, indicando cuál es el fundamento y por qué considera que se ha actualizado la hipótesis prevista en esas condiciones especiales, generales o en esa disposición legal. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve muchísimo porque a partir de esa carta de rechazo, a partir de entender la razón que la aseguradora tuvo para rechazar el siniestro, es que uno puede analizar e identificar si la aseguradora tiene razón, si aplicó correctamente ese artículo, esa cláusula, ese texto, ese párrafo de ese texto, si lo aplicó correctamente y si lo interpretó correctamente. Son dos cuestiones que siempre van a tener que analizarse al momento de revisar un rechazo. Si está bien fundado, si está bien motivado, si al fundar y motivar aplica e interpreta correctamente aquello que viene invocando. Y aquí ahorita van a ver por qué es tan importante aplicar e interpretar correctamente, porque tiene relación directa con la literalidad, con la claridad y la precisión de las exclusiones. Las exclusiones tienen una característica o revisten una característica muy importante. Tienen que ser claras y precisas. ¿Qué significa claras y precisas? Ahorita se van a dar cuenta que interpreta la Corte como claras y precisas y para qué le sirve al asegurado y al intermediario conocer la importancia de la claridad y la precisión en las exclusiones. Entonces, vámonos con la que sigue, por favor, Patsy, ¿me ayudas? La causal del rechazo. La carga de la prueba, la entrega de la póliza, la explicación de la póliza y la claridad y precisión en la exclusión. Ok. La carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar el rechazo? La aseguradora. Cuando una aseguradora decide rechazar, funda y motiva el por qué rechaza. Y todo lo que la aseguradora invoca, afirma, sustenta, propone, concluye, lo tiene que probar. Solamente lo tiene que probar ante un tribunal si quiere seguir sosteniendo ese rechazo. Pero cuando rechaza al asegurado, pues no necesita probarlo, es suficiente con que lo diga y así lo vamos a encontrar siempre que haya un rechazo. La aseguradora no te va a probar nada, solamente te va a emitir la carta, te va a fundar y motivar lo que ella considere. ¿Cuándo se considera probado lo que la aseguradora invoca? Pues cuando en una sentencia de un tribunal así se resuelve, pero mientras no haya una sentencia, entonces no se considera que lo ha probado, solamente que lo ha afirmado. Afirmar y probar son cuestiones totalmente distintas. Afirma porque rechaza. ¿Está bien? Ya rechazó, esa es su opinión, esa es su afirmación, esa es su conclusión. Pero esa conclusión no es absoluta, no es definitiva y no es inamovible. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esa opinión, esa conclusión o resolución de la aseguradora sea revertida? Pues tenemos que hacer una gestión, confrontar esa opinión y se resuelva
prueba que efectivamente el siniestro debe ser indemnizado en vez de ser rechazado. Entonces, la carga de la prueba la tiene la aseguradora de probar lo que viene afirmando. Pero además, para que una exclusión opere en perjuicio del asegurado o beneficiario, debe de haber sido entregada y explicada antes de que ocurriera el siniestro, y eso ya lo sostuvo la Corte mediante una jurisprudencia en el 2022, y eso ha obligado a las aseguradoras a generar mejores canales de comunicación hacia los asegurados. Pero mientras las aseguradoras perfeccionan esos canales de comunicación, ¿qué está ocurriendo en los tribunales? Que si la aseguradora no demuestra fehacientemente haber entregado y explicado la póliza antes de que ocurriera el siniestro, simplemente se tiene por no entregada, y al tenerse por no entregada y por no conocida por el asegurado o beneficiario antes de que ocurriera el siniestro, entonces esas exclusiones no les resultan oponibles. Entonces ahí tenemos el primer obstáculo que tiene que salvar las aseguradoras: acreditar que entregó y que explicó la póliza antes del siniestro, no después del siniestro. Si la entrega y la explica después, eso ya no cuenta. Lo que cuenta es si la entrega y si la explica antes del siniestro. Entonces, para que acredite una exclusión una aseguradora, primero tiene que acreditar que la entregó y que la explicó. Ahora vámonos a la parte más relevante de todo este tema de este día, que esté redactada en forma clara y precisa la exclusión. Fíjense la importancia de esto. Claridad y precisión en materia de seguros no es otra cosa más que la necesidad imperativa, necesaria, obligatoria, de que lo que dice la póliza encuadre exactamente en lo que la aseguradora viene sosteniendo que pasó. Rechazo con base en esta cláusula especial. Y ahí está, dice, aquí está el texto, está clarita, te dice el de siniestros, te dice el ajustador, te dice el director de siniestros, el analista de siniestros. Aquí está, mira, léelo. Está tan claro que por eso te vengo a rechazar el siniestro. Esa claridad que ellos ven está un poquito influida por la interpretación que le vienen dando. Y ustedes van a decir, no importa cómo la interpreta, lo que importa es si lo que dice concuerda exactamente con lo que dice que pasó, porque lo que dice tiene que coincidir con lo que dice que pasó, y tiene que coincidir total y perfectamente, tiene que embonar, no pueden estar disasociadas la lectura, la literalidad de lo que dice el fundamento en el que viene sustentándose con lo que dice que pasó, porque ella dice, pasó esto, y esto significa que es una hipótesis que viene actualizándose de acuerdo a esta norma o de acuerdo a este párrafo o a esta estipulación especial. Y al haberse actualizado esto en esta exclusión, entonces vengo a rechazarte. Aquí hay algo bien interesante. Si no encuadra exactamente, entonces esa póliza o ese rechazo adolece de precisión, carece de precisión. Y al carecer de precisión, entonces no va a poder sostener en ningún tribunal que lo que se actualizó es algo que está previsto en la exclusión, o que lo previsto en la exclusión es lo que se actualizó. Después de que veamos si se actualizó o no se actualizó literalmente, ahora lo vamos a interpretar. Vamos a interpretarlo de la forma en que más beneficio y más protección le brinde al asegurado. Fíjense, hay dos obstáculos más que la aseguradora tiene que sortear. Primero, acreditar que entregó la póliza, que él le explicó, que es clara y precisa, y que al interpretarla, la está interpretando en la forma que más favorece al asegurado. Todo eso, ¿para qué sirve conocerlo? Para que ustedes sepan que la probabilidad de que una aseguradora sostenga su rechazo es realmente muy baja. Es muy poco probable que un rechazo lo puedan sostener ante los tribunales, y eso le brinda al asegurado, a ustedes, una oportunidad de recibir la indemnización que se esperaba al haber contratado una póliza de seguro. Entonces, con esto lo que yo quiero transmitirles es que es muy difícil, no imposible,
posible, pero es muy difícil que en un tribunal judicial la aseguradora pueda sostener su rechazo. ¿Y eso para qué sirve saberlo? Pues para que ya no se estresen, para que ya no se inquieten cuando le rechazan un siniestro a un cliente de ustedes, porque el rechazo, se van a acordar, es una opinión de una aseguradora, pero esa opinión no es una verdad absoluta, y si la aseguradora quiere seguirlo sosteniéndolo, lo va a tener que demostrar en un juicio. ¿Por qué lo va a tener que demostrar en un juicio? Porque cuando yo llegue al tribunal y le diga al juez que tengo un siniestro, que tengo una póliza y que no me han pagado, la aseguradora va a tener que contestar esa demanda y va a decirle al juez, ¿sabe qué, juez? No le he pagado porque tal día le rechacé y tal día le rechacé porque pasó esto, y esto que pasó está previsto en esta cláusula especial, y como está previsto en esta cláusula especial, por eso invoco esa terminología, esa exclusión, y por eso es que no le he pagado, juez. No porque no he querido, sino porque está excluido. Entonces ya se puso en el debate que no le pago porque ocurrió esto, y esto que ocurrió está excluido, y al estar excluido, entonces no tengo obligación de indemnizar, dice la aseguradora. ¿Está bien? Nomás que todo eso que dijo le obliga no solamente a decirlo, sino que le va a tener que demostrar al juez que esto que pasó es idéntico a lo que dice que está excluido, y esto que está excluido, para que funcione, le va a tener que demostrar al juez que entregó la póliza, que le explicó, que la póliza es clara, y entonces todo eso, si no lo pone en la mesa, si no lo pone en el juicio, el juez lo va a desestimar, y entonces ese rechazo no se va a poder sostener. Pero vamos a pensar que sí la entregó, que acredita haberla entregado, que acredita haberla explicado, que acredita que es claro lo que pasó en relación con lo que se previno en la exclusión, pero ahora falta otro aspecto importante, que es la interpretación. ¿Cómo debería de interpretarse ese clausulado, esa exclusión establecida en una condición especial? ¿Cómo debería de interpretarse? Pues deberá de interpretarse en la forma que más beneficio y protección le brinden al asegurado y no a la aseguradora. Obviamente que cuando una aseguradora rechaza, la interpretación que hace, pues es la interpretación que menos beneficio le causa o le genera a un asegurado o beneficiario. Es la interpretación que desde su punto de vista le permite sustentar el rechazo. Entonces ya, si se acuerdan y van contando, ya tenemos otros obstáculos que le vamos a adicionar a los retos que la aseguradora deberá satisfacer, cumplir o requisitar para poder sostener su rechazo. Y cualquiera de ellos, con uno solo que le falle a la aseguradora, va a tener la posibilidad de que al dictarse la sentencia, esa sentencia se dicte condenándola a pagar. Entonces, esto les debe de generar mucha tranquilidad. Ya no corran a aportarle más elementos a la aseguradora. Cuando ocurre un siniestro y es rechazado, inmediatamente el intermediario, el agente de seguros, pues empieza a aportar elementos o le sugiere al asegurado que le comparta algunos elementos para compartírselos a la aseguradora y tratar de revertir ese rechazo. E inclusive muchas de las ocasiones, pues los agentes de seguros tienen más experiencia y conocen al director de siniestros, conocen muy bien al director comercial, y eso pues le da la fortaleza o les da la tranquilidad de que pueden gestionar al más alto nivel en una aseguradora, pero a veces ni esas amistades o ni esos conectes les alcanzan para revertir un rechazo. Pero todo aquello que le aportan a la aseguradora después de haber sido rechazado el siniestro va a ser usado, ahora sí como dicen en las películas, en contra del asegurado. ¿Y por qué va a ser usado en contra del asegurado? Porque si todo lo que aportaron en documentos e informes, en correos, en elementos técnicos, todo aquello que le aportaron a la aseguradora después del rechazo, se va a sumar al expediente de ese siniestro, y si el rechazo no logran revertirlo, a la hora de que la aseguradora se defienda de una reclamación ante la Conducef o ante los tribunales judiciales, el abogado que representa a la aseguradora va a tener todos los elementos en el expediente. ¿Qué elementos va a tener? Pues los que tenía antes del rechazo y los que le aportaron después del rechazo, y entre los dos
va a sacar sus conclusiones y va a preparar su defensa. Y cuando prepara su defensa, no estén pensando que va a decir, solamente me voy a defender con aquellos elementos que existían antes del rechazo. Pues no, se va a defender con los que existían antes del rechazo y con los que ustedes le aporten después del rechazo, porque los va a tener que analizar, y si de ellos se encuentra que hay otra causal para sostener el rechazo, lo va a alegar, y eso es muy común. ¿Y por qué siempre hablo de este tema y soy muy enfático en él? Porque tenemos muchas demandas en contra de las aseguradoras donde hemos identificado que antes del rechazo la aseguradora argumentaba una o dos causales. Casi siempre argumentan una, no crean que se quebran mucho la cabeza. Con una que argumenten, con una que expongan y que consideren que con esa es suficiente, con esa rechazan. No ocupan darles toda una serie de causales de rechazo. Con una que ellas crean que es la importante o es importante para sostener el rechazo, esa es la que van a poner en la carta. Cuando vienen las contestaciones de demanda, los abogados no se limitan a reiterar esa causal invocada en la carta de rechazo, sino que aparte de esa, invocan todas las que encuentran que la aseguradora y su área de siniestros no puso en esa carta de rechazo, más todas las que encuentran de los documentos e informes que después del rechazo los asegurados, por sugerencia muchas veces de sus agentes de seguros, le entregan al asegurador. Entonces, no corran a tratar de revertir el rechazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Dicen, Lick, ¿y qué hacemos? Porque si no decimos nada, no le van a pagar a mi cliente. Sí puedes hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Decirle a la aseguradora lo que te acabo de decir. A ver, vamos por partes. Ya rechazaste. Estás rechazando en base a un texto de una exclusión y esa exclusión está en una condición especial. Vamos a ver si se cumplen las premisas que dijo el licenciado Gallardo y que dicen los tribunales. Vamos bien. ¿Entregamos la póliza antes del siniestro? Sí la entregamos. Bueno, adelante. ¿La explicamos? Pues sí la explicamos, porque la mayoría de los agentes de seguros dicen, sí la explicamos. Yo le expliqué a mi cliente. Y todos los clientes, en la mayoría de los casos, cuando llegan aquí con nosotros, dicen, es que eso ni me lo explicaron, si me lo hubieran explicado, si me hubieran dicho. Y ahí está siempre las dos opiniones. Uno dice, sí lo expliqué, y el otro dice, si me lo hubieran explicado. Sí lo entregamos, sí lo explicamos. Aquí está claro lo que viene diciendo, pero la interpretación que le viene dando a la aseguradora no es una interpretación absoluta, no está tan clara la forma en que lo viene interpretando. Entonces, si no está tan clara la forma en que lo viene interpretando, pues entonces le voy a decir a la aseguradora, número uno, vamos a acreditar que me entregaste la póliza. Número dos, acredítame que me la explicaste. Número tres, acredítame que lo que dice aquí es lo que se actualizó. Y número 4, acredítame que la estás interpretando en la forma que más beneficio y más protección me brinde como asegurado. Cuando tú le dices eso a la aseguradora, entonces es ella quien se tiene que preocupar por acreditarlo, por probarlo. Pero ¿qué vas a encontrarte en la práctica? Que aun y cuando tú le digas, demuéstrame lo que dices, ¿por qué lo que dices que lo dice aquí? Dame los elementos, dame el fundamento. Y cuando empiezas a preguntar por qué, y a cada respuesta le haces un por qué, va a llegar un momento en que la aseguradora ya no va a tener una respuesta. Pero aunque no tenga una respuesta, generalmente te va a decir, este es el rechazo, esta es la forma en que lo vemos y aquí está. Y no lo va a cambiar. Generalmente, afortunadamente, unas aseguradoras que cuando tú les haces ver que ese rechazo está incorrecto, que está interpretando incorrectamente o que no está interpretando en la forma que no beneficia al asegurado, unas aseguradoras son muy conscientes y sí lo toman en cuenta y a partir de los mismos elementos que ellos tienen, te terminan indemnizando, no a partir de nuevos elementos, simplemente haciéndoles ver que su razonamiento, su fundamentación y motivación están incorrectas. Con que les hagas ver que está incorrecto, sin necesidad de que les tengas que aportar nuevos elementos. Lo delicado está en la aportación de nuevos elementos sin saber cuál es la consecuencia y el efecto que van a tener en todo el procedimiento y en todo el siniestro. Que no solamente van a tener una consecuencia a partir de que lo entrega, sino que tiene injerencia en todo el antecedente de ese siniestro. Por eso es muy importante que no trates de revertir el rechazo aportando elementos, sino cuestionando los elementos que la aseguradora tiene. Con que tú cuestiones lo que ellos tienen, eso debería de alcanzarte para revertir el rechazo. Y si no te alcanza para revertir el rechazo cuestionándolo, entonces
vas a tener que tomar una decisión, recomendarle a tu cliente que se quede con ese rechazo, pagárselo tú de su bolsa o buscarte un asesor especialista, un asesor experto que pueda gestionar los derechos de tu cliente, que tenga la habilidad, que tenga la experiencia para gestionar ante un tribunal el ejercicio de esos derechos. Ojo, no trates de revertir aportando más elementos. Trata de revertir cuestionando los que la aseguradora tiene hasta ese momento. Y si no lo logras, entonces hay que pensarla dos veces antes de aportarle algo a la aseguradora si no se conoce el efecto real, integral y la consecuencia de haberle aportado algo adicional. Vámonos, ahora sí, la siguiente diapositiva para que vean por qué todo lo que les digo tiene una lógica y tiene un razonamiento pertinente. Criterios jurídicos. Registro digital 2027165, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, unidécima época. Décima época. Todas las tesis vienen por época. La undécima es la más reciente. Son tesis de hace muy poquito tiempo. El rubro es contrato de seguro. Las cláusulas que contengan exclusiones de pago por daños ocasionados de manera intencional y violenta, derivados de actos ilícitos, vandalismo o cualquier estipulación similar, deben interpretarse en el sentido de que solo operan cuando es el propio asegurado el causante del siniestro, pero no si es ocasionado por terceros ajenos a la relación contractual. Hechos. Una persona demandó en la vía ordinaria mercantil el cumplimiento del contrato de seguro originado por un siniestro en el cual el vehículo que amparaba la póliza respectiva sufrió pérdida total derivada de actos ilícitos ocasionados intencionalmente por terceras personas. En el fallo respectivo se determinó que se actualizaban las exclusiones de pago previstas en las condiciones generales del contrato de seguro, consistentes en que el daño sufrido ha causado al vehículo asegurado fue a consecuencia de vandalismo o derivados de actos ilícitos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las cláusulas que contengan exclusiones de pago por daños ocasionados de manera intencional o violenta, derivados de actos ilícitos, vandalismo o cualquier estipulación similar en los contratos de seguro deben interpretarse en el sentido de que solo operan cuando es el propio asegurado el causante del siniestro, pero no si es ocasionado por terceros ajenos a la relación contractual. Punto. Fíjense qué interesante. El vandalismo, esa es una póliza de un automóvil, la aseguradora dijo, voy a rechazar el siniestro porque está excluido el vandalismo. Y te emite la carta y te dice, aquí está, mira, vengo a citar la exclusión y en la exclusión dice, mira, aquí léele, dice que está excluido el vandalismo. Tú la lees y dices, no, pues sí, tiene razón. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues venía una turba de gente y entre 3 o 4 personas agarraron a pedradas este automóvil, lo vandalizaron, le rompieron los cristales, le robaron la batería, le robaron lo que pudieron y entonces ahora tengo una pérdida y quiero que me lo pague. Y entonces la aseguradora dice, no, espérate, es que no fue un accidente, no fue una colisión, no fue una volcadura, fue un vandalismo. Todos los daños que tienes fueron por actos de personas que lo vandalizaron. Entonces, como dice aquí que está excluido el vandalismo, pues no te pago. Y tú la lees y tú dices, tienes razón, aquí dice que está excluido el vandalismo. Sí, pero ¿qué dice la Corte a través del Tribunal Colegiado que resolvió esto, del cual sale esta tesis? Dice, sí, efectivamente está excluido el vandalismo, pero deberá de estar excluido solamente el vandalismo que provenga del propio asegurado, no el que provenga de terceros. Fíjense, pero cuando tú lees eso en la cláusula de la póliza, no viene así. No dice el vandalismo generado por el asegurado, no dice eso, solamente dice el vandalismo. Entonces la Corte lo interpreta y dice, sí, sí es cierto que dice vandalismo, pero deberá interpretarse que se trata del vandalismo del propio asegurado. Y si no fue el propio asegurado el que generó el daño a través de un acto vandálico en compañía de sus amigos, de sus compadres, de sus hermanos, pues entonces deberás de pagarlo. Fíjense la importancia de interpretar en la forma más favorable para el asegurado. Aquí es un claro ejemplo de que seguramente a ustedes les ha tocado, donde por un siniestro de un automóvil, la aseguradora dice te rechazo en base a esa exclusión,
tú lees la exclusión y tú dices, pues tiene razón la aseguradora. Y dice, y entonces aunque ahí diga, aunque parezca que te actualiza la premisa, aunque digas, aquí dice vandalismo, hubo un vandalismo, pues ya aceptemos el rechazo, ¿no? Dice que vandalismo, parece un vandalismo, ahora, ¿cómo se interpreta esa cláusula? Aunque ya hayamos superado la entrega, la explicación, y hayamos superado que lo que pasó se parece a lo que dice ahí, ahora vámonos al otro obstáculo que es la interpretación. Y aquí está un claro ejemplo de que la interpretación es lo que viene a hacer la diferencia en el pago de ese siniestro rechazado. Ahora vamos a la siguiente tesis, Patsy, por favor. Dice, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 2016447, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, 10ª época, materia civil, tipo de tesis aislada. Contrato de seguro. Si del contenido de las condiciones generales y especiales no se determina que el asegurado se obligó para que el conductor del vehículo al momento del siniestro contara con licencia de conducir vigente expedida por autoridad competente, esa circunstancia es imputable a la aseguradora por no haber expresado con claridad los términos de aquel. Por tanto, no puede negarse al pago de la indemnización. Los contratos de seguro en su totalidad deben ser claros, concretos, directos y estar redactados en términos sencillos para cumplir óptimamente su cometido comunicativo respecto del asegurado, en donde la aseguradora satisfaga su obligación de explicar detenida y suficientemente los alcances de las cláusulas del contrato, relativas a cada uno de los deberes y derechos del asegurado, a fin de que éste no suscriba la convención de una idea errónea de su alcance verdadero. Esa necesidad de dar claridad y precisión a los contratos de seguro, que proviene del derecho a la información de los asegurados previsto en los artículos 36, fracción 4 y 36, diagonal B de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros abrogada, debe extremarse cuando se trate de textos que supriman o limiten los derechos que el asegurado considera tener, ordinariamente, como es el caso de las exclusiones, para que no quede ninguna duda de los supuestos en que, a pesar de surgir el siniestro objeto de la protección, no se cubrirá la indemnización, así como los elementos precisos que integren esos supuestos, sin dejar márgenes de error. Esta justificación proporciona una pauta importante que sirve de guía para interpretar las concretas exclusiones cuando no se cumple con el deber de redactarlas con claridad y precisión. De ahí que si del contenido de las condiciones generales y especiales del contrato de seguro basal no puede determinarse con el asegurado, se obligó para que el conductor del vehículo asegurado al momento del siniestro contara con licencia de conducir vigente expedida por la autoridad competente. Esa circunstancia es imputable a la aseguradora, por no haber expresado con claridad los términos del contrato celebrado y, por ende, las consecuencias deben repercutir únicamente en su contra. Por tanto, no puede negarse el pago de la indemnización al no acreditarse que el asegurado se obligó en esos términos. Hasta ahí. Gracias. Muchas gracias. Vean qué importante. Hasta el momento, esa tesis es de la anterior época, un poquito más antigua, pero reciente. Hasta ese momento, las aseguradoras decían causal de rechazo si el asegurado, si el conductor no cuenta con licencia. Entonces, licencia de conducir al momento del siniestro. Entonces, cuando tú leías esa cláusula que decía, esta es una causal de exclusión que no cuente con licencia, y cuando entregó documentos el asegurado, pues no entregó la licencia del conductor, entonces como no entregó la licencia del conductor y aquí dice que está excluido el siniestro si no se cuenta con licencia, pues entonces parece que sí se actualizó esta hipótesis. Si no entregó la licencia, entonces se actualiza que no contaba con ella. ¿Está establecido que se obligaba a tener licencia al momento del siniestro? No, ahí no dice que se obligaba a tener. Ahí dice que está excluido si no tiene. No es lo mismo excluir porque no tenga a excluir porque se obligó a tener y no tuvo. Vean la sutileza, pero la importancia de cómo a la hora de interpretar se tiene que poner mucha atención, porque interpretar en la forma que la aseguradora lo viene proponiendo no es la forma que más le beneficia al asegurado y por lo tanto no le van a indemnizar el siniestro de ese automóvil.
pero si se interpreta en la forma que más beneficia al asegurado, dice el colegiado, pues sí, es una causal de exclusión no contar con licencia. Pero como la exclusión debe ser clara y precisa, si aquí hubiera dicho que el asegurado se obligaba a contar con licencia o el conductor del vehículo tenía y se obligaba a contar con licencia al momento de ocurrir el siniestro, pues entonces sí, lo que se hubiera acreditado era el cumplimiento de una obligación y ante el incumplimiento de una obligación hubiéramos sostenido el rechazo de la aseguradora, dice el colegiado, pero como no se incumplió con ninguna obligación y se está interpretando y si el asegurado no se obligó a tener licencia, pues no era suficiente con que la aseguradora sostenga que no la tenía al momento de ocurrir el siniestro, porque si la tenía o no la tenía, no es lo relevante, sino si cumplió o incumplió con alguna obligación que se había pactado expresamente en la póliza. Entonces, vean lo importante de este tema. Esto viene a refrendarles la relevancia que tiene que cuando haya un rechazo de un siniestro, ustedes estén tan tranquilos que digan la probabilidad de que la aseguradora lo sostenga en un tribunal es muy pequeña. Y si tiene muy poca probabilidad, entonces voy a cuidar a mi cliente y vamos a irnos por el camino más cauteloso, más seguro para él. Y si voy a ir ante la aseguradora a tratar de revertir el rechazo y hacer mi esfuerzo como intermediario, pues lo voy a ir a tratar de revertir con lo que la aseguradora ya tiene, no con nuevos elementos. Porque si le aporto nuevos elementos y me equivoco o no mido la consecuencia de alguno de ellos, probablemente si no tengo la oportunidad de revertir el rechazo con mis buenos oficios y mis buenas gestiones, si no lo logro, puede ser que a mi cliente lo meta en mayores aprietos. Entonces, de ahí la importancia de hacerlo correctamente, de hacerlo fríamente, de comentar con el asegurado, ¿sabes qué? Tenemos un rechazo, pero esta opinión de la aseguradora yo no la comparto. ¿Y por qué no la compartes? No le vas a echar mentiras si le dices que no la compartes. No la compartes porque para emitir el rechazo ni siquiera te pidieron tu opinión como agente de seguros. Entonces, efectivamente, no compartes ese rechazo porque lo acabas de conocer y el hecho de que lo acabas de conocer te permite decir, pues yo no lo comparto porque a mí ni me preguntaron si estaba bien o estaba mal rechazar este siniestro. Entonces, a partir de eso, tú al cliente le vas a poder decir qué te parece si pedimos otra opinión, qué te parece si nos vamos con algún experto para ver desde qué punto de vista o qué oportunidades tenemos para revertir este rechazo antes de dar cualquier paso, antes de ir a aportarle mayores elementos a la aseguradora. ¿Por qué? Porque no es prudente ir a aportar algo si no sabemos lo que va a pasar con esos elementos. Entonces yo te propongo que busquemos una segunda opinión. Cuando tú le dices busquemos una segunda opinión, al cliente tuyo no le va a quedar duda que tú estás de su lado. No le va a quedar duda de que tú estás buscando cómo ayudarle. Si le pagan o no le pagan ese siniestro rechazado, para él ya no es lo relevante, sino saber si tú estás respaldándole y si tú estás de su lado y si tú estás honrando la confianza que él te tiene, porque desde el momento en que le dices, yo no comparto la opinión de la aseguradora y te propongo que busquemos una segunda opinión, si a mí me dice eso mi agente de seguros, ninguna duda me queda de que él está conmigo. Y si él está conmigo y yo sé que él no es el de la chequera, me paguen o no me paguen ese siniestro, él seguirá gozando de mi confianza y de mi recomendación. Entonces, por eso es muy importante estos temas, para que ustedes sigan creciendo. Y ahora vámonos a los derechos que tienen los asegurados cuando viene un rechazo por escrito de una aseguradora y se decide consultar a un experto y ejercitar las acciones ante las instancias correctas que la ley prevé para los asegurados. ¿Qué tenemos de derechos y dónde se ejercitan, por favor, Patsy? Los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención de usuarios, Conducef y tribunales judiciales. Bien, son tres ventanillas. ¿Qué ventanillas tiene un asegurado cuando le han rechazado un siniestro? Pues tiene tres ventanitas hasta ahorita. La UNE, que es la Unidad Especializada de Atención de Usuarios, que es la aseguradora, pero atendida por otro colaborador de la aseguradora que no es el del área de siniestro. La Conducef y los tribunales judiciales. Son las tres instancias o ventanillas a las que se puede acudir
y se puede acudir a las tres. Puedo acudir a la UNE y si la respuesta no es la que yo espero, me puedo ir a la Conducef y si la respuesta tampoco es la que yo espero, pues me voy a los tribunales o me puedo brincar estas dos y me voy directamente a los tribunales. ¿Qué es lo que hacemos en Galvo siempre? Buscamos privilegiar, llegar a un acuerdo con las aseguradoras y hacerles ver que pudieran haber estado cometiendo un error al rechazar ese siniestro y que si lo ven desde otra perspectiva, pudieran tener elementos para indemnizarlo en vez de rechazarlo. Entonces, siempre en Galvo privilegiamos la búsqueda de la oportunidad de conciliar antes de llegar a un tribunal. Evidentemente que no siempre se consigue, es más, son más pocas las veces que se consigue que las veces que tenemos que irnos a los tribunales. Pero todo lo que tú digas ante la UNE, ante la Conducef o ante los tribunales, todo lo que digas va a sumarse al expediente y va a poder ser rebatido, controvertido o discutido. Cuando tú vas a la UNE, no hay que verlo como una instancia inofensiva, como una instancia administrativa. Aunque sean instancias administrativas, la ventanilla de la Unidad Especializada de Atención de Usuarios y la Conducef, aunque tengan el carácter administrativo, una interna de la aseguradora y la otra por parte de una entidad gubernamental, aunque sean administrativas y no sean judiciales, todo lo que digas ahí lo dices en representación del asegurado o beneficiario o actuando por sí mismo en su propio derecho, como somos los abogados, y todo lo que digas son confesiones o declaraciones que tú viertes. Todo lo que aportas ante esas instancias, cualquier aseguradora lo va a tomar, se lo va a entregar a su abogado defensor y el abogado defensor lo va a hacer valer como una excepción o defensa al momento de contestar la demanda. Entonces, todo lo que entregues en la UNE y todo lo que entregues en Conducef va a ser utilizado en tu contra. Por eso hay que llegar a esas instancias con una estrategia, con un plan y con un plan donde lo que se privilegia es cuestionar a la aseguradora, cuestionar y hacer dudar o restarle credibilidad a su fundamentación y motivación del rechazo. Eso es la forma en que se llega. Obviamente que se requiere un poco de práctica para llegar con una estrategia ante esas dos ventanillas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que generalmente en la UNE no hay muchas probabilidades de que reviertan el rechazo. De hecho, son muy poquitas las veces que la UNE le da la razón al asegurado, generalmente le da la razón a la aseguradora. En la Conducef son un poquito más de las veces que le dan la razón al asegurador, al asegurado, pero lo que hacen es darte la razón, pero dejarte los derechos a salvo. Entonces, aunque te den la razón, pues está diseñada para que solamente te den la razón y te dejen tus derechos a salvo para que lo que se ejercites en otra instancia. Cuando llegas a un tribunal, pues ahí es un poco más fácil porque vas a llegar con una estrategia. Si pasaste por la UNE y pasaste por Conducef, probablemente lograste obtener algunos otros elementos que te van a permitir llegar ante el juzgado, exigir el pago y cuando la aseguradora se decepcione o se defienda diciendo por qué no te va a pagar, con esos elementos que te aportó en Conducef y en la UNE, tú puedas hacerle todavía más cuestionamientos. ¿Y eso para qué? Pues para que el juez vea que tiene más obstáculos la aseguradora y que eso que viene alegando no está sostenido, no está fundamentado correctamente, no está interpretado correctamente, o lo que viene diciendo que pasó no es cierto que encuadre exactamente en esa hipótesis prevista en la exclusión de la condición especial. Entonces, para eso sirve hacerlo con estrategia. No hay que ir a la UNE ni a la Conducef creyendo que porque vas a presentar una reclamación donde vas a decir algunas cosas y no es un tribunal, no pasa nada con lo que diga. Claro que pasa con lo que digas, porque ese escrito que tú presentas en esas dos instancias va a formar parte de ese expediente y todo lo que ahí digas, más lo que acompañes con ese escrito, lo van a retomar los abogados de las aseguradoras para defenderse, no para pagarte, porque si deciden no pagarte desde el área de siniestro, no pagarte después de haber gestionado ante la UNE y no pagarte después de haber pasado por Conducef, ten la seguridad de que no te van a pagar a menos que tengas una sentencia que las condene a pagar. Entonces, hay que ser muy cautelosos a la hora de gestionar. Con esto, Patsy, yo termino mi exposición y nos da tiempo unos minutos para preguntas y respuestas.
Listo. Carlos Alexis. Gracias, maestro. Muy buenos días a todos. Disculpe, Carlos. maestro, si a una persona no le quieren pagar lo que es el siniestro y usted demanda el pago de ese siniestro, por ejemplo, en gastos médicos mayores, si gastó la persona 200,000, entiendo que le pagarían esa cantidad que él erogó, más aparte algún interés, pero ¿qué sucedería si le rescindieron el contrato de su póliza de seguro y ya no lo quieren asegurar otras aseguradoras por ese riesgo que existe? Carlos, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que qué es lo que se pide? Cuando tú llegas, vamos a pensar que ya agotaste todas tus buenas gestiones como intermediario y que aún así siguen rechazando ese siniestro de gastos médicos y no le están reembolsando eso que erogó el asegurado. Cuando tú llegas ante un juez, tú le vas a pedir dos cosas. Juez, quiero que condenes a la aseguradora a que me reembolse lo que me gasté y quiero que la condenes a que se restituya y se rehabilite y continúe vigente la póliza que me rescindió, porque ese rechazo del pago de los gastos médicos también lo acompañó con una rescisión de la póliza. O sea, no solamente la aseguradora se conformó con rechazarme mis gastos, sino que también me rescindió el contrato y entonces ahora ni me ha pagado mis gastos médicos ni tengo contrato. Por lo tanto, cuando llegamos a los tribunales, le decimos al juez, por favor, condénala a que me devuelva mi dinero y a que me devuelva y me restituya mi contrato, Carlos Alexis. Eso es lo que se pide. Entonces, hay que saber pedirlo, hay que saber gestionarlo, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la rescisión, que la rescisión, perdón, por sí misma pudiera ser la base del rechazo, porque dice, vengo a rescindirte. Fíjense, son dos cosas. Voy a tratar de, pongan atención, porque son dos cosas distintas. Si la aseguradora rescinde por omisiones o inexactas declaraciones, automáticamente dice, ya no te pago los gastos médicos. Ya te rescindí, ya no te voy a pagar. Entonces tú dices, híjole, ya no tengo póliza, ya no tengo reembolso. Cuando llegas al juez, le dices, la rescisión está incorrecta, porque quien debe de probar la causal de rescisión es la aseguradora. Y si no prueba la causal de rescisión, entonces tendrá que continuar vigente esa póliza y así deberán de condenarlo en una sentencia. Si no acreditas que rescindiste correctamente, fundada y motivadamente, entonces esa rescisión carece de eficacia jurídica y tendrá que continuar la póliza vigente. Si continúa la póliza vigente, entonces tendrás que reembolsarme los gastos que no me han reembolsado. Eso es como una premisa, pero puede ser que continúe la póliza vigente, pero que la compañía diga no te reembolso los gastos médicos porque te invoca otra causal. ¿Qué pasa cuando rescinden? Ya ni siquiera te invocan ninguna causal prevista en la póliza de rechazo porque la aseguradora da por hecho que como no hay contrato, ya no ocupo invocar el contrato para rechazarte. ¿Qué dice la Corte sobre ese tema en particular? Vamos a pensar que tiene razón en la rescisión del contrato de seguro y que la póliza ya no tendrá que seguir su vigencia. Tienes razón en la rescisión, pero como la rescisión es posterior a los gastos médicos que yo ya erogué, porque generalmente tú vas y reclamas, pides el reembolso, cuando pides el reembolso la aseguradora revisa y cuando la aseguradora revisa entonces decide rescindir. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Ok, vamos a pensar que tienes razón en la rescisión, pero como la rescisión la notificaste después de que se gastaron los gastos médicos, estos gastos médicos que ya se gastaron los tienes que pagar. Es una combinación de derechos y obligaciones donde uno, si bien es cierto que el juzgado dice, ya no hay que seguir con la póliza porque la rescisión está correcta, si logra demostrarla a la aseguradora, pero el hecho que haya rescindido, aseguradora no te libera de reembolsar estos gastos médicos porque estos gastos médicos fueron antes de la rescisión. Y eso es nuevo, eso es muy novedoso en los tribunales. Esos temas de los que les estoy hablando apenas tenemos unos poquitos, 2, 3 años cuando mucho, que se empieza a resolver en ese sentido. ¿Por qué? Porque si a alguno de ustedes les han rechazado un siniestro porque se ha rescindido la póliza por omisiones o inexactas declaraciones, automáticamente cuando hay una rescisión por omisiones o inexactas declaraciones y se la notifican con un fedatario al asegurado o beneficiario, automáticamente el siniestro que ustedes venían reclamando, la aseguradora ya no lo paga. Pues la Corte ya dijo que no es así. Me lo vas a pagar, haya rescisión o no haya rescisión, y en el juicio tendrás que probarme que la rescisión está fundada y motivada y que es procedente. Porque si tampoco me la pruebas, entonces no solo me vas a reembolsar, sino que me tienes que restituir la póliza.
No sé si te contesté, Carlos. Parece que se fue. A ver, vamos a ver. ¿Ray Barra? Sí, buenos días. Buenos días. Manuel, qué gusto saludarte y verte bien. Oye, Muchas una gracias. latota. En lo que nos hiciste favor de exponer respecto a la tesis y que fundamentabas ahí con la licencia, no me queda claro a qué te refieres con la obligación del asegurado o sea, ¿cómo lo planteaste? No alcancé a entenderlo bien. Si me pudieras ayudar en ampliar un poquito eso. En ese caso que se resuelve con esa tesis, la aseguradora dice rechazo el siniestro porque el siniestro está excluido cuando el conductor no tiene licencia. Palabras más, palabras menos. Cuando el conductor no tiene licencia, está excluido el siniestro. ¿Qué dice la corte? No, solamente pudiste haberle rechazado si cuando emitiste la póliza hubieras dicho el conductor o el asegurado se obligan a contar con licencia, se obligan a contar con licencia. Y si no hubieran tenido esa licencia, entonces significaría que no cumplieron con la obligación que los asegurados aceptaron. Si yo me obligo a tener licencia y no la tengo, entonces incumplí una obligación. Pero si yo no me obligué a tener licencia y la aseguradora al redactar la póliza dijo que estaba excluido, si yo no tenía licencia, pero yo nunca me obligué a tener licencia, esa es la diferencia, que en el primer caso que se resuelve con esa tesis, el asegurado no se obligó a tener licencia. Si se hubiera obligado y no hubiera tenido, entonces, ¿qué hubiera pasado? Que se hubiera incumplido con una obligación. Y cuando tú incumples con una obligación, tratándose de obligaciones recíprocas, pues el otro tampoco está obligado a cumplir con su obligación. No sé si me logré. Sí, muy claro. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más, Patsy? ¿Logramos todavía? ¿Alguien más antes de irnos a los tribunales? Ok, entonces a Adolfo, seguros personales. Bueno, ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. La verdad es que agradezco mucho todo lo que aprendo aquí. Me queda una duda, por ejemplo, en el caso de la tesis donde mencionan el tema de vandalismo, ¿esto también incluye, por ejemplo, temas como robos, asaltos? Todo. Todo lo que la aseguradora invoque que está excluido, lo tiene que probar. Todo. Tiene que acreditarte la aseguradora que lo que dice que pasó está excluido. Y fíjate cómo es de importante esto. Parece que lo que pasó sí está excluido. La tesis que leímos hace ratito, tú dices, vandalismo excluido. Excluido el vandalismo, ocurrió un vandalismo. Pues ahí están las dos cosas. Si las personas vandalizaron el vehículo y la exclusión dice que se excluye el vandalismo, pues ahí se juntaron, esto ya está, listo, amarrado. Vandalismo excluido. ¿Qué dijo la corte? Sí, vandalismo excluido, pero solamente si el vandalismo proviene del asegurado, porque aquí el vandalismo en la póliza dice, no dice que provenga del asegurado, nomás dice personas malintencionadas. Y entre personas, pues es cualquier persona. Y la corte dice, no, no es cualquier persona, es el asegurado. Y si el que vandalizó no es el asegurado, le vas a tener que pagar. Porque vandalismo de personas, excluido el vandalismo de personas, no te pago. ¿Qué dijo la corte? No, tiene que ser el vandalismo de personas excluido siempre y cuando el vandalismo de personas hubiera sido la persona misma del asegurado, no cualquier persona, sino la persona del asegurado. No sé si logré. Sí, queda claro. Muchas gracias. A la hora. Manuel, yo tengo una pregunta y soy Nelly Teresita. Nelly Teresita de Tijuana, qué gusto saludarte. Sí, igualmente. ¿Cómo puedes explicar un vandalismo provocado por el asegurado? No lo capto, no lo entiendo. Pues está muy fácil, júntate con tus vecinas y agarra a pedradas en tu propio carro y después vienes y lo reclamas y le dices a la aseguradora, quiero que me pagues los daños que le causé a mi carro porque al calor de una fiesta, al calor de unas copas, se nos ocurrió agarrar a golpes mi carro y ¿qué crees? Después de que lo agarramos a golpes me di cuenta que se dañó y quiero que me paguen los daños. O sea, que es la única forma como puede la compañía alegar que el vandalismo no procede. No, la aseguradora lo alegaba y lo alega todavía. Ajá. Si personas que pasaron
pasaron por la calle de tu casa, iban 3, 4 personas, agarraron a golpes tu carro y te lo rompieron y te lo dañaron, la aseguradora dice el vandalismo está excluido. ¿Y qué va a pasar contigo como agente de seguros cuando te llegue un rechazo a tu cliente y dices tú, pues sí, cierto, aquí están las cámaras, son varias personas que golpearon el carro de mi cliente y la aseguradora dice que está excluido el vandalismo y entonces, pues efectivamente sí rechazó correctamente porque aquí está la exclusión. A partir de este día, si a ti te dice la aseguradora que lo excluye el daño porque fue por personas que lo vandalizaron, tú vas a decir, no, porque no es suficiente que lo hayan vandalizado personas, sino que era necesario que esa vandalización hubiera sido por el asegurado y como en las cámaras no se ve que fue el asegurado, entonces tú vas a decir, me acuerdo que hay una tesis, me vas a hablar, entonces aquí está, mira Nelly, compártesela al de siniestros para ver si con esta tesis logra revertirlo. Ya la grabé, ya la fotocopié. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, gracias. Ahora sí que está difícil para las Buenos días, aseguradoras. licenciado. Ahora ya que vamos a hacer otra. Gracias, Nelly. A la orden. Hola, buenos días. Una consulta. Bueno, son dos temas. ¿Hay algún tiempo para que prescriba una reclamación ante tribunales por un rechazo de un siniestro? Esa es la primera. Y la segunda, tengo un caso de gastos médicos mayores, específicamente en las condiciones generales de seguros sin bursa. No cubren los gastos de donadores, las pruebas de compatibilidad. ¿Qué pasa si un asegurado, no sé, sufre un accidente o tiene leucemia y requiere unidades de sangre? ¿Puede ir ante tribunales y reclamar a la aseguradora que ese gasto es indispensable para recuperar su salud y se le paga aunque en las condiciones esté excluido? Son esas dos, por favor. Bien, vamos por partes. Todo lo que tú reclamas después del siniestro, todos los actos que tú vas haciendo después del siniestro interrumpen la prescripción. Cuando la aseguradora rechaza, ese acto de rechazar te permite que a partir del rechazo tú cuentes 2 años, no del siniestro, sino del rechazo, tú cuentes 2 años para ejercitar tus acciones. Si el rechazo ocurrió hace menos de 2 años, entonces tú puedes acudir a los tribunales porque la prescripción, salvo que es el de fallecimiento, es en 5 años, todos los demás son en 2 años, pero a partir del rechazo tú tienes 2 años para ir a tribunal. Si después del rechazo ya pasaron 2 años, pero me acreditas o le acreditamos al juez que después de que te rechazaron hiciste otras gestiones para que te pagaran, entonces los 2 años empiezan a contar a partir de la última gestión. Entonces la prescripción se interrumpe por muchas causales, nomás que hay que ver cuáles son las acciones que hiciste que ayudan a interrumpir la prescripción. Ahora, vamos a la exclusión que dices de seguro sin bursa. Ya no te pagaron esos gastos y tú dices, necesito que me lo reembolsen. La única forma de saber si la aseguradora tiene razón en excluirlos es someterlo a la consideración de un juez. Lo que te dije hace rato, la aseguradora te va a decir, aquí está la exclusión. Sí, ahí está, cualquiera la puede leer, pero ¿cómo debería de interpretarse? Porque evidentemente la aseguradora la está interpretando en su favor. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar el canal para llegar ante un tribunal, apoyándote con algún abogado experto, para que llegues al tribunal y gestiones que te reembolsen esos gastos. ¿Qué va a hacer la aseguradora? Se va a negar invocando una exclusión. Cuando se niega invocando una exclusión, aparte de negarse, va a tener que probar que entregó la póliza, va a tener que probar que la explicó, va a tener que probar que lo que tú le estás queriendo cobrar encuadra con esa hipótesis prevista en la exclusión y va a tener que probar que la está interpretando en la forma que más te beneficie. Fíjate, todo eso hace que tengas una gran oportunidad, no te garantiza nada que vayas a obtener una sentencia favorable, pero las oportunidades están a tu favor, a favor de tu cliente. Entonces, claro que vale la pena gestionar ante los tribunales los rechazos, pero hay que hacerlos con estrategia y acompañados, obviamente, de expertos, porque si no vas a ir a perder esa oportunidad y ya no vas a tener otra después de que pases por un tribunal. Okay, perfecto, gracias. A la orden, pues, Patsy, terminamos este día, gracias a Dios, cumplimos, esperemos que el próximo mes sigamos todavía vivos y con buen ánimo para seguir compartiéndolos y que lo que va de este mes y este año sigamos teniendo algunas sentencias con las cuales podamos compartirles las experiencias que les van a servir a ustedes para que sigan vendiendo muchos seguros, vendan muchos, porque necesitamos que haya muchos siniestros y podamos nosotros tener la oportunidad de apoyar a sus clientes y apoyarlos a ustedes en la gestión de esos rechazos. Pues buen día a todos, nos vemos en el mes de junio, si Dios quiere.